Hola, esta es la sesión 6 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB. Y bueno, en esta sesión quiero continuar con funciones propias del fabricante. Me voy a enfocar en lo que es la derivación e integración numérica. También quiero mostrar cómo hacer cálculos simbólicos con MATLAB. Bueno, este tutorial, como los anteriores, también está dedicado a la niña Coyol. Bien, entonces empecemos por derivación. Bueno, no está de más hacer una pequeña contextualización. La derivada de una función f se define así. Bueno, este término d de x es lo que llama el operador diferenciador y actúa sobre una función que es la función f. Y bueno, está definida simplemente como un límite, como está allí indicado. Uno, para hacer una derivada, lo único que debe tomar en cuenta son dos puntos de preferencia vecinos, ¿no?, de la función. Entonces la idea es que la línea roja es la función que vamos a derivar y hemos definido dos puntos, un punto que está en la abscisa x y otro punto que está en la abscisa x más delta x. Al punto a la abscisa x le corresponde una imagen f de x y a la abscisa x más delta x le corresponde una ordenada fx más delta x. Y la idea para calcular la derivada es simplemente encontrar, digamos, la definición del cálculo, digamos, más básica, que es la interpretación que se hace de este formulismo, es simplemente que la derivada es la pendiente de la recta que une estos dos puntos. Naturalmente, para hacer el cálculo infinitesimal, pues lo que debemos es hacer que este intervalo delta x tienda a cero. Esa es, digamos, la razón de por qué tengo el límite cuando delta x tiende a cero acá. Y entonces cuando cuando el término delta x tiende a cero, el denominador se hace muy pequeño, los puntos se aproximan. Y en la medida de que los puntos estén más próximos, entonces vamos a tener lo que se llama la derivada puntual, o la derivada pues en cada puntito de la función. Pero entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso en MATLAB. Para eso voy a crear un vector x, voy a crear una función a la que vamos a derivarla y vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a crear un vector x que va a ir desde menos 2. Desde menos 2 a intervalos, por ejemplo, de 0.01 hasta 2. Ese sería el dominio de nuestra función, intervalos de una centésima. Y creemos una función, como mostré en el tutorial pasado, una función f, que sea también la misma función, creemos una función cuadrática, una parábola con vértice en el origen y bueno, con vértice en el origen y cóncava hacia arriba. Entonces la función f igual a x al cuadrado. Y bueno, pues si hacemos, como mostré la vez pasada también, digamos, la gráfica de esta función, pues entonces lo que debemos obtener pues simplemente es la parábola, ¿no? Digamos, hasta allí no hay nada nuevo. Ahora queremos calcularle la derivada de esta función. Del cálculo sabemos que si al calcularle la derivada, pues la derivada de x al cuadrado es una línea recta, o sea, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces es una línea recta de pendiente 2. Entonces, ¿cómo se hace eso aquí en el MATLAB? Es bien fácil. Para eso vamos a usar un comando que se llama diff. Pero antes de usarlo voy a mostrar cómo operar. Entonces, para efectos prácticos voy a crear un vector A que va a tener, por ejemplo, los siguientes números. Vamos a decir, hagámoslo así, que vaya desde 1 hasta... No, hagámoslo a mano más bien. Voy a crear un vector A que va a ser 1, 3, 6, 3, 8, por ejemplo. Y entonces, ese es nuestro vector A. Y apliquémosle el operador diff o el comando diff del MATLAB al vector A ver qué nos arroja. Cuando hacemos esto, lo que notamos es que, bueno, primero este vector A inicialmente lo creé de dimensión 5, tiene 5 elementos y al aplicarle el operador diff, pues ya solamente se redujo a 4. Bueno, pues eso es por una parte. Por otra, debe observarse que el operador diff lo que hace es simplemente calcular la diferencia, de ahí viene su nombre, entre el elemento
n más 1 menos el elemento n. Es decir, en este caso 3 menos 1 nos da 2. 6 menos 3 nos da 3. 3 menos 6 da menos 3 y 8 menos 3 da 5. Ahí está, digamos, el efecto. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque si volvemos a la definición, justamente eso es lo que tenemos en el numerador de la definición de derivada, donde debemos hacer es una diferencia entre el elemento siguiente, o sea, el elemento n más 1, esa es la razón del delta de x acá en la suma, menos el elemento anterior, todo dividido entre el intervalo. Entonces podemos aprovecharnos de esta definición para justamente calcular nuestra derivada. En ese orden de ideas, si calculamos la derivada de la función f, que la voy a llamar df, simplemente aplicando la definición sería la diferencia de los f. Recuerden que entonces esta diferencia de f lo que va a hacer es simplemente calcular la diferencia entre cada elemento de la función cuadrática que creamos, ¿no? Y si eso lo dividimos entre el paso, entre el delta de x que ya definimos en el dominio, que fue 0.01, pues entonces vamos a tener una aproximación una aproximación numérica de la derivada. Esta función de f sería la derivada de la función x al cuadrado. Vamos a ver eso cómo queda. Podemos teníamos acá nuestra figura, esta es la función cuadrática, y dibujemos sobre esta misma gráfica la función derivada, ¿no? Entonces, recordando que eso se hace con el comando hold on, lo único que, bueno, el hold on lo que le dice es voy a hacer una gráfica, pero hazme la gráfica sobre la que ya está hecha, y ahora le decimos que haga un plot de x, de f, o sea, haz la gráfica en el eje de las x, pon las x y en el eje y la derivada. Vamos a ver qué obtenemos como resultado. Ahora, aquí nos salió un error, era de esperar. Dice, según el error que se indica, los vectores deben ser de la misma longitud. Si notamos, el vector x, pues tiene muchos elementos, ¿no? Los que hayan acá deben de ser del orden de 200 elementos, 201, más todavía, 401 como se indica acá. Sin embargo, aquí vemos en el workspace que la función de f, la función derivada, solamente tiene 400 elementos, le falta 1. La razón de que le falte 1 es bien fácil, ¿no? Recuerden, como mostré acá en el ejemplo con el vector a, al calcular la derivada perdemos un elemento, ¿no? Entonces, para corregir este problema, de pronto un poco pues artesanal, lo que podemos decirle es que como el vector x tiene un elemento de más que el vector de f, entonces lo que, digamos, se me ocurre es que podemos decirle al x que vaya simplemente desde el primer elemento hasta el penúltimo elemento. Por eso n-1. Así ya van a quedar los dos vectores de la misma dimensión. Si hacemos esto y vamos a la gráfica, lo que obtenemos es eso, que era lo que esperábamos. Esta es la función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado, y esta es su derivada. Fíjense, es de notar que la derivada debe ser una función con recta, una línea recta de pendiente 2. Esto aquí se nota dado de que para la abscisa 2 corresponde una ordenada de 4. Entonces ahí hemos hecho una derivada numérica, ¿no? Bueno, esa era, digamos, una primera forma de hacer derivadas. Otra cosa que quiero mostrar es cómo hacer integración también numérica. Se debe recordar que pues una integral, digamos, de forma similar a la derivada, pero bueno, aquí usando lo que se llama el método de Riemann, podemos, aproximar una derivada simplemente por rectángulos, bien sean inscritos o circunscritos. Bueno, en este caso los tengo circunscritos porque los rectángulos sobrepasan la función. Entonces si queremos saber cuál es el área bajo la curva desde x igual a a, el a estaría en este punto, hasta x igual a b, simplemente debemos sumar las áreas de los rectángulos, en este caso circunscritos a la función. Entonces es lo que está mostrando acá, ¿no? Es la suma
de las áreas. ¿Y cómo calculo un área? Pues de un rectángulo, simplemente la altura del rectángulo por el ancho del rectángulo. Ahora, para un punto xy, la altura es f de xy y el ancho lo estamos definiendo como delta x igual para todos los rectángulos. Entonces, este término que está acá es el área. Si hacemos la suma de las áreas desde x igual a a hasta x igual a b, en el límite cuando este ancho delta x tiende a 0, hacer el límite cuando delta x tiende a 0 es bien interesante porque si notan aquí hay unos términos, hay unos como una especie más o menos de rectangulitos que siempre sobran, ¿no? Esto hace que, bueno, en este paso tan grueso como lo tengo acá, pues la aproximación de la integral quede en exceso. Sin embargo, cuando hacemos el delta x tender a 0, entonces cada vez estos rectángulos se van haciendo, la contribución es más pequeña y entonces la integral se va haciendo más exacta. Esa es la idea de por qué el límite. Y entonces, bueno, esa es la definición que tenemos. Así, digamos, así se hacen integrales, digamos, el concepto, ¿no? Simplemente la idea. Pero, pues eso en el MATLAB lo podemos hacer simplemente con... Voy a borrar acá todo. Lo podemos hacer con una función bien interesante que es simplemente la función cumSum. Bueno, voy a mostrar primero la función sum y luego el cumSum y vamos a ver cómo funciona eso. Entonces para eso, de nuevo, voy a crear un vector x que va a ir desde, digamos, desde menos, hagámoslo desde 0 a intervalos de 0.01 hasta 1. Ok, ese es el dominio de la función. Y creemos una función f que simplemente va a ser igual a la recta de identidad. Esta es la función que quiero integrar. Ahora, bien sabemos que la integral de f de x igual a x es, según el cálculo, bueno, haciendo el ejercicio, pues da x cuadrado sobre 2. Entonces vamos a ver cómo es eso. Para poder mostrar cómo operar, voy a hacer lo mismo de antes. Voy a crear un vector A que simplemente va a ser igual que antes. 1, 2, 5, bueno, números allá lo loco, ¿cierto? 5 numeritos. Ahí tenemos un vector A. Si a este vector le aplicamos el comando sum, pues como bien dice el nombre, lo que va a hacer sum simplemente es sumar, hacer la suma de todos los elementos, es decir, nos va a dar 1 más 2, 3, más 4, 7, más 3, 10, más 6, 16. Ahí está el resultado. Digamos, hasta ahí como sin ninguna novedad. Pero entonces, el usar el sum nos da simplemente un número. Ahora, otro comando bien interesante del MATLAB es el que se llama el cumSum o suma acumulada. Entonces, la suma acumulada efectivamente también nos hace la suma, pero nos va guardando cuál es el resultado anterior. Digamos que es la idea que está detrás de la integral. Si hacemos cumSum de A, entonces lo que vamos a obtener es, en el último término tenemos la suma completa y en los términos parciales pues tenemos cuánto es la suma acumulada. Entonces en el primer caso no hay suma acumulada, por eso da el mismo valor. En el segundo ya la suma da 3. En el tercer término da 7, en el cuarto 10 y en el quinto 16, como pues ya habíamos predicho. Entonces podemos aprovecharnos de esto para hacer integrales con MATLAB. Por ejemplo, si decimos y, voy a llamar simplemente una función if, bueno, lo llamo if por la integral de f, igual a, simplemente sería la suma acumulada de la función f. Ahora, bueno, la suma acumulada de la función f, pero quiero mostrar otra cosa acá. Cuando uno hace una integral, bueno, volviendo a la sumatoria, en realidad para poder hacer la suma de las áreas de los rectángulos hay que multiplicar la altura del rectángulo por su ancho. Este ancho, en el límite, cuando delta x tiende a 0, delta x se convierte en un dx, en un ancho infinitesimal, pero debe notarse que el producto todavía persiste, el producto de f de x por dx. Entonces, es lo mismo que debemos hacer aquí en el MATLAB. Así como lo tengo, simplemente es la suma de las alturas, pero eso no representa el área. El área sería la suma
de las alturas por el ancho de cada rectangulito, que lo definimos como una centésima. Ahora, si hacemos, vamos a ver cómo nos resulta esto. Si hacemos el plot de x, f y el plot de x, f y el plot de x, y f, pues entonces veamos a ver qué nos resulta. Ahí está. Fíjense, la azul es la gráfica de la línea recta que teníamos. Y en la curva verde es la integral. Entonces, y fíjense que es efectivamente x, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. El cálculo nos dio exacto porque efectivamente es una parábola. Y nótense que cuando x es igual a 1, solamente llega hasta 0.5, hasta un medio. Entonces, bueno, digamos, eso da un poco de confianza del cálculo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esta es una forma, digamos, bien interesante para hacer cálculo numérico con MATLAB. Y bueno, esa es una forma. Quiero mostrar otra forma también de hacer el mismo cálculo, pero bueno, el que acabo de mostrar es numérico. Uno también puede hacer lo que se llama cálculo simbólico con MATLAB, y para eso se crean unas variables especiales que se llaman las variables simbólicas, o aquí se definen como sims. Entonces voy a definir lo que llamo una función simsx. Y entonces fíjense cómo acá en el workspace se nos ha creado una variable simbólica que la representa por un cubito. Y bueno, eso es una variable, simplemente. Entonces, si queremos en cálculo simbólico de MATLAB hacer la integral de x, le decimos simplemente int x, y como ya x es una variable simbólica, el resultado de esto, vamos a ponerlo otra vez aquí, if sims, y entonces la integral simbólica de esto, fíjense qué resultado tan bonito, nos da el cálculo justamente simbólico, ¿no? Digamos que es lo que esperamos. Bueno, este tipo de cosas el MATLAB lo puede hacer. Uno puede hacer aquí cosas incluso complicadas, ¿no? Yo en su momento, o sea, creemos una integral, por ejemplo, de otra función que se llama, que por ejemplo la integral de la gaussiana. Recuerden que una gaussiana es e a la menos x al cuadrado. X al cuadrado. Y bueno, esa es una integral que no es trivial. Bueno, yo particularmente la he hecho es por variable compleja, pero el MATLAB está incluso en capacidad de resolver ese tipo de integrales, ¿no? Bueno, lo que pues en algún caso, si de pronto no está atorado con algún cálculo, pues bueno, esto puede ser una ayuda allí, de una herramienta muy valiosa. Y bueno, pues eso es lo que quería mostrar. Espero que sea útil, y bueno, a todos muchas gracias.